truco, habilidad o flexibilidad. Harry Houdini murió, pero amigo, deseo contarles que hubo otro quien murió. Su nombre es Jesús, y él sí llevó a cabo el gran escape. Jesús salió de la tumba y resucitó. Hoy quiero que estudiemos 5 hechos que son verdaderos porque él resucitó. Por favor, busque Hechos, capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es el primer hecho real debido a que él vive? El primer hecho es este, que su persecución continúa. Su persecución continúa. ¿Sabía usted que porque Jesucristo está vivo, aún sigue siendo perseguido? Vemos en Hechos 4 que esta gente estaba resentida porque se proclamaba que Jesús... Pero mire muy cuidadosamente el capítulo 3, versículo 12. Pedro rehúsa atribuirse crédito por el milagro. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Continuemos leyendo en el capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Lo ha entendido? Un milagro se había realizado y a los distinguidos religiosos no les agradó eso. La gente comenzaba a seguir al Señor Jesús. Pensaban que se habían deshecho de Jesús, pero ahora tenían a un hombre sanado. Pedro dice: miren, nosotros no lo hicimos, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y cuando ellos perseguían a estos apóstoles, ¿a quién estaban persiguiendo? A Jesús. Porque los apóstoles eran solo las manos y los pies del Señor Jesús. Ahora Él tiene un nuevo cuerpo. Su nuevo cuerpo se llama la iglesia. Él aún vive. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo iba por el camino hacia Damasco y Jesús se le apareció? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo pudo haberle dicho: bien, quien quiera que seas, yo no te estoy persiguiendo. Persigo a estos apóstoles, solo persigo a estos cristianos. Mas es tan obvio que no podemos pasarlo por alto. Cuando usted persigue a la iglesia, usted persigue a Jesús. Jesús no está muerto, Él está vivo. Usted no puede perseguir a un hombre muerto, y porque Él vive, su persecución continúa. Esto es algo interesante. ¿Por qué persiguieron a Jesús? ¿Por qué persiguieron a los apóstoles? ¿Por qué lo perseguirán a usted? ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué el mundo no ama al Señor Jesús? Usted pensaría que el mundo estaría agradecido de escuchar un mensaje como este. ¿No es cierto? Usted pensaría que esa gente amaría al Señor Jesús, pero no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Permítame decirle algo. El mundo ama al niñito Jesús. Nadie tiene ningún problema con el niño Jesús. Nadie persigue a Jesús porque Él nació de una virgen en Belén. No lo persiguen a causa de sus enseñanzas. No persiguen a Jesús porque Él sanó a los enfermos y alimentó a las multitudes. De hecho, al mundo le gusta ese mensaje. Este es un buen mensaje para el mundo. En Navidad, a los comerciantes, quienes ni siquiera creen en Jesús, les fascina poner los villancicos en sus almacenes para poder vender más mercadería. Eso no les molesta. ¿Cuál es el Jesús al que el mundo no quiere? Es el Jesús que vino a destruir las obras del diablo. Este es el Jesús al cual persiguen. Al Jesús quien está en contra de la violación, el asesinato, la codicia, el orgullo, el aborto, la sodomía, el racismo y todas estas cosas. Este es el Jesús al cual el mundo no puede tolerar. Es el Jesús que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Anótelo claro y simple. Cuando usted ama a este Jesús, cuando defiende a este Jesús como los apóstoles lo hicieron aquí en el 4º capítulo del libro de los Hechos, este mundo va a caer sobre usted como un martillo y toda la artillería del infierno va a apuntar hacia usted, tal vez como fue apuntada hacia el Señor Jesucristo. Y si usted no sufre ninguna persecución, no presuma de ello, porque la Biblia dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No piense que el mundo se ha hecho más eclesiástico si no hay persecución. Es únicamente porque la iglesia se ha hecho más mundana. Cuando comience a permitir que el Cristo viviente viva en usted, se dará cuenta de, número 1, que el primer hecho de la resurrección es que su persecución continúa. Pero deseo que usted vea otra cosa. Su predicación convence. Por favor, mire el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Bien, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue posible que estos hombres pescadores sin educación, incultos, fuesen capaces de ponerse de pie, predicar, y 5,000 vinieron a Cristo? Les diré por qué. Porque Él vive, y ellos no estaban dependiendo de su habilidad de oratoria, en su poder de lógica, o en su carisma para atraer a estos hombres a Cristo. Había un Cristo viviente dentro de ellos. Lo he dicho antes y lo diré nuevamente. Cualquier cosa que yo le pueda persuadir a hacer, otro lo puede persuadir a que no lo haga. No predicamos hoy los hechos sobre un Cristo muerto de la historia. Le presentamos a un Cristo vivo. No estoy dependiendo de que se convenza para que crea en Jesucristo. Si 11 amigos de Tomás no pudieron convencerlo de la resurrección, si 11 apóstoles, quienes habían visto a Jesús con sus propios ojos, no convencieron a Tomás, yo no seré capaz de convencerlo a usted. ¿Sabe qué convenció a Tomás? Él tuvo un encuentro con el Señor viviente. Y cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, él se convenció. ¿Sabe lo que usted necesita hoy? Un encuentro con Jesucristo. No con la iglesia, no con su denominación, no conmigo o con los demás. Usted necesita conocer al Cristo vivo. Esta gente tuvo contacto con el Cristo viviente por medio del Espíritu Santo y fueron totalmente, completamente convencidos. Ver a otros líderes vienen y van, se mueren y están en la tumba, hecho polvo. Visité la tumba de Lenin una Pascua. Estaba en Moscú durante la Pascua ortodoxa. Le dije a mi esposa: no estaremos en Moscú sin ir a visitar la tumba de Lenin. La razón por la que quería visitar su tumba era porque quería gozarme un poco de esa mañana de Semana Santa. Quería ir allí y mirar su cadáver. Entonces decidimos ir a visitar la tumba de Lenin. Ahora bien, a Lenin lo colocaron en un sarcófago de cristal, una caja de cristal. Ahí estaba. Magníficamente embalsamado, con su cara pálida, su barba perfectamente recortada. Había un soldado aquí, otro soldado allá, un soldado por acá y otro soldado más allá. Ellos estaban cuidando el cuerpo de Lenin. Y sobre esa tumba están estas palabras escritas. Deseo que las escuche. Dicen: él fue el líder más grande de todas las masas, de todos los países, de todos los tiempos. Él fue el Señor de la nueva humanidad. Él fue el Salvador del mundo. Y allí yace este líder muerto. Fue, de acuerdo a esa placa, el Salvador del mundo. Notó que todo está en tiempo pasado. Él fue, él fue, él fue. Jesús dijo: yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. Amigo, quiero decirle que esto cambia todo. Mi esposa es muy obediente a las reglas. Quiero decir, ella sigue las instrucciones al pie de la letra, y en esa tumba usted no puede silbar, hablar, reír, ni siquiera poner sus manos en sus bolsillos. No se permite que usted diga nada. Pero cuando Joyce pasó ante cada uno de esos guardas,
Ella simplemente se inclinó y susurró: Christos voscras. Esto significa: Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Verdaderamente resucitó. ¿Lo ve? ¿Es el Cristo vivo? Es un encuentro con el Cristo viviente lo que convence a la gente. Esta es la razón por la que no tengo que depender de mi habilidad como predicador para que usted crea. Mi habilidad, mi trabajo, mi gozo, mi responsabilidad es tan solo traerle a un encuentro con Jesucristo, a un encuentro con el Señor Jesucristo, presentarle a Cristo. Verá, porque Él vive, su persecución continúa. Porque Él vive, su predicación convence. Hay una gran diferencia, porque predicamos a un Cristo vivo. Aquí está el tercer punto que deseo que vea. No solo que su persecución continúa, no solo que su predicación convence, sino también que su poder confronta. Empecemos a leer desde el versículo 5 del capítulo 4 de los Hechos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, esto hace referencia a los apóstoles, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Su poder confronta. Tenían a un hombre que había sido curado, sanado, estaban frente al poder del Cristo viviente y eran confrontados por ese poder. Ellos pensaron que habían terminado con Jesucristo cuando lo crucificaron. Lo pusieron en una tumba y sellaron esa tumba. Ellos dijeron: este hombre ya no nos molestará más. Está acabado. Pero Cristo no estaba acabado. Lo que sí estaba terminado era el plan de salvación. Ellos le dijeron a Jesús cuando estaba en la cruz: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Esa fue una equivocación. Ellos deberían haber ido a la tumba y decir: si eres el Hijo de Dios, sal de ahí. Él demostró ser el Hijo de Dios con poder porque resucitó de entre los muertos y ahora Él está vivo y actuando. Ellos pensaron: hemos acabado con Él. Pero Pedro les dijo: ustedes lo crucificaron, pero este mismo a quien crucificaron es el que sanó a este hombre. Ellos fueron confrontados con el poder del Cristo viviente, y lo mismo pasa con usted en el mundo de hoy. Escépticos, quiero decirles que están sucediendo cosas en el mundo que solo pueden explicarse por el poder de Jesucristo, y que ustedes no pueden impedirlas, menos negarlas. Les desafío a que miren las evidencias de lo que el Señor y Salvador Jesucristo está haciendo en nuestros días. Y ustedes que pensaban que se habían deshecho de Él. Pedro usó una maravillosa ilustración que todos conocían. Habló de la piedra reprobada. Veamos nuevamente el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ha escuchado la expresión poner la primera piedra? Se la usa en forma generalizada para dar a entender que la construcción de algo ha comenzado. Los gobiernos y los políticos siempre están poniendo la primera piedra en proyectos de viviendas populares, hospitales, colegios, obras mayores y menores. Para ellos es muy importante la foto de la puesta de la primera piedra, aunque muchas veces todo lo que quede es solo eso, una primera y única piedra. Si usted construyó su casita, estoy seguro que también puso la primera piedra, iniciando así el feliz proceso de tener su propia vivienda.
Esa primera piedra, en términos arquitectónicos, pudiera ser que no tenga gran valor, pero sí en términos de compromiso y dedicación. Bajo ese punto de vista, ¿puede usted apreciar y comprender todo el profundo significado espiritual de que Jesucristo es la piedra angular de nuestra vida? En una de las parábolas, Jesucristo es la roca sólida sobre la cual se construye la casa y permanece firme y segura a pesar de los vientos y tormentas de la vida. No así la casa que fue construida sobre arena. Con razón el salmista dijo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahí en el monte Moria, donde estuvo la cruz y donde fue construido el templo, hoy está el domo de la roca. Pero Salomón construyó el templo en ese mismo lugar. Y Salomón, cuando iba a construir el templo, dijo que sería construido sin el ruido de martillos y cinceles. Por eso trajeron las piedras para el templo, ya cortadas y labradas en las canteras que estaban al pie de la montaña del templo. Si usted alguna vez va a Jerusalén, puede visitar esas canteras que están muy por debajo de la ciudad de Jerusalén, y podrá ver de dónde sacaron esas masivas piedras para el templo, cinceladas en forma exacta. Las especificaciones precisas fueron escritas, y cuando las piedras estuvieron listas, fueron traídas hasta el lugar en donde se iba a construir el templo de Salomón. La tradición judía dice que hubo una piedra muy especial, que fue enviada y dejada allí en el lugar de la construcción. Los trabajadores pasaban junto a esa piedra casi siempre, tratando de no tropezar con ella porque podrían lastimarse. Finalmente, por no saber dónde iba esa piedra y para evitar cualquier accidente, simplemente la empujaron. Y la piedra rodó hacia el valle del Cedrón, en donde la hierba y las matas empezaron a cubrirla. Cuando llegó el momento de colocar la piedra principal, pidieron a la gente de la cantera que la enviaran, y les contestaron que la piedra ya había sido enviada varias semanas atrás. Así que los obreros en el templo comenzaron a buscar esa piedra especial. Y ya se puede imaginar dónde la encontraron, ¿verdad? La piedra reprobada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo ese día después de la resurrección? Él estaba diciéndoles: ustedes pensaron que habían terminado con Jesús. Ustedes pensaron que lo habían empujado fuera del templo, que lo habían hecho rodar hacia el valle y que ya estaría cubierto por la maleza. Ustedes pensaron que lo habían encerrado en una tumba, pero Él es la piedra angular de todo el edificio. Mi amigo, quiero decirle que Jesús vive, y porque Él vive, su persecución continúa, su predicación convence y su poder confronta. Él es el Cristo viviente que continúa haciendo milagros. Veamos Hechos 4:12. Me encanta este versículo. Después de que Pedro dice que Cristo es la piedra angular, añade: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es uno de los grandes versículos en toda la Biblia. Jesús no es un buen camino hacia el cielo. Jesús no es el mejor camino hacia el cielo. Jesús es el único camino hacia el cielo. Eso es lo que dice la Escritura. Y si a usted no le gusta esto, no trate de argumentar conmigo. Argumente con el Señor y dígale que hay un error en su palabra. O sea, aparte de Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No en el nombre de Buda, no en el nombre de Confucio, no en el nombre de Alá, sino en el nombre de Jesús. No en el nombre de Abraham, ni en el de Moisés, ni en el nombre de ningún santo, sino en el maravilloso nombre de Jesús. Su poder nos confronta. El cuarto hecho de su resurrección es: su presencia coacciona. Miremos el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Me encanta esa frase: reconocían que habían estado en su presencia. ¿Quiénes?
Pedro y Juan. Hay que recordar que Pedro, no hace mucho, no había dado señales de valentía. Hasta se acobardó frente a una muchachita y dijo que nunca había conocido a Jesús. Maldijo, juró, negó conocer al Señor Jesús, pero ahora había visto al Señor resucitado y fue compelido, empujado, motivado a hablar como habló. Ahora nadie le podía callar. Verá, cuando usted está en la presencia de Jesucristo, algo le sucede. Cuando usted está frente al Señor resucitado, es como poner un hierro en el fuego y dejarlo allí hasta que se caliente al rojo vivo. No solo el hierro está en el fuego, sino que el fuego está en el hierro. Y cuando usted invierte tiempo con el Señor Jesús, tendrá la osadía, la valentía que tuvieron esos discípulos, y será compelido con su presencia, viendo el denuedo de Pedro y Juan. ¿Qué es lo que les hizo prestar atención? ¿Qué es lo que les asombró? Fue el denuedo con que hablaron de Jesucristo. ¿Sabe lo que se necesita en las iglesias hoy en día? Se necesita una epidemia de denuedo santificado. ¿Sabe cómo lo vamos a conseguir? Invirtiendo tiempo en la presencia de Jesús. Cuando ellos vieron que estos eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Lo que causó que se maravillaran fue el denuedo de los apóstoles. ¿Pero qué es osadía? ¿Qué es denuedo? ¿Qué es denuedo santificado? Bueno, no es arrogancia. Muchos piensan que son osados, pero solo son arrogantes. Denuedo santificado es osadía humilde. Los apóstoles no fueron arrogantes, pero fueron osados. No es autoconfianza. Usted puede tener autoconfianza, y eso puede alejar a las personas. No necesitamos autoconfianza. Eso no es osadía, es presunción. En algunos lugares y en algunas iglesias hay gente que para demostrar su osadía acarician y besan a serpientes venenosas. Usted puede llamar a eso osadía si quiere. Yo lo llamo tentar al Señor. Leí de un hombre que estuvo en un culto de ese tipo. Él era parte de un cuarteto. No sabía qué iba a pasar en esa pequeña iglesia, pero se asustó cuando vio que casi todos los miembros tenían serpientes venenosas. Preguntó al pastor: ¿hay aquí atrás una salida de emergencia? Y el pastor le dijo que no. Entonces el hombre le dijo: pastor, ¿dónde le gustaría tener una? Lo que algunas personas llaman osadía no es más que estúpida temeridad. ¿Qué es osadía santificada? Amigo, es conocer, es saber que Jesús está vivo. Escúcheme, si usted está verdaderamente convencido que Jesús salió fuera de la tumba, ¿podría ser intimidado alguna vez? Piénselo. Cuando ellos vieron el denuedo de Pedro y Juan, se maravillaron y reconocieron que, aunque estos discípulos eran hombres sin letras y del vulgo, sin embargo, ellos habían estado con Jesús. Necesitamos una epidemia de osadía santificada. No avergonzarnos del Señor Jesucristo. Pensándolo bien, esos discípulos estaban enfrentando lo equivalente a una corte suprema. Ellos no son más que campesinos, pescadores de Galilea. Deberían estar ahí con sus cabezas agachadas, mirando el suelo, nerviosos y temerosos. Pero no. Están ahí frente a las más importantes autoridades de su tierra, en la magnificencia del templo. Y están sin ninguna inhibición, con rostros radiantes como el sol del mediodía, y están firmes en el Señor Jesucristo. No podían estar callados, ni retrocederían. Están predicando de Jesús. Yo quisiera algo de esa osadía en mi propia vida. Usted la necesita también. Y la manera de obtenerla es pasando tiempo con el viviente Señor Jesucristo. Amigo, su presencia nos coacciona. No podemos ser avergonzados, no podemos retroceder. El quinto factor de la resurrección que quiero que note en este capítulo es el siguiente. ¿Qué sucede cuando sabemos que Él está vivo?
Bueno, su persecución continúa, su predicación convence, su poder confronta, su presencia coacciona y finalmente su pueblo confiesa. Leamos por favor el versículo 14, mírelo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estos eran los líderes religiosos, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, mire esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pasemos al versículo 20. Aquí está la clave. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los amenazaron, no pueden predicar a un Señor resucitado. No queremos que enseñen este mensaje, no queremos que este mensaje se sepa. ¿Por qué no querían que esto se supiera? Por el poder que tiene este mensaje. Un demonio le dijo a otro demonio, si esos teólogos liberales algún día dejan salir a Jesús de la tumba, que el infierno nos ayude, todo el cielo se desatará. Es verdad. Ellos sabían que todo el cielo estaba a punto de desatarse. Les dijeron a Pedro y a Juan, no pueden predicar este mensaje nunca más. Fue como decirle al sol que no brillara. En el versículo 20, mírelo. Ellos contestaron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe usted lo que hace un testigo? Un testigo cuenta lo que ha visto y oído. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no testifican? Porque no han visto ni oído nada. Es todo. Ustedes no han visto ni oído nada. Una persona quien ha visto y oído que Jesucristo está vivo no puede ser callada. Su pueblo confiesa. Si usted no comparte a Jesucristo, si usted no le está hablando a la gente sobre Jesucristo, muy francamente, pienso que no entiende que Él está vivo. Creo que usted no ha visto nada. Pienso que usted no ha oído nada. Busque por favor el capítulo 5, versículo 42. En sus inicios, esta es la forma en que trabajó la iglesia. Versículo 42. Y todos los días en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Les habían advertido, no pueden hacerlo. Ellos contestaron, sí que podemos hacerlo. Los intimidaron, se lo prohibimos. Ellos respondieron, aún así lo haremos. El evangelismo en el Nuevo Testamento no eran cultos en las noches por 8 días donde se traía algún predicador o evangelista. No estoy en contra de esto. Pero en el Nuevo Testamento,
Los cristianos estaban siempre compartiendo del Señor. ¿Sabe por qué? Ellos lo habían visto. Sabían que Él estaba vivo. Usted no podía callarlos. Su pueblo confiesa, su pueblo confiesa. Piense en lo que hizo la iglesia en sus inicios. No tenían la imprenta, no tenían autobuses, no tenían radio, televisión ni sistemas de sonido, no tenían edificios para sus congregaciones como hoy, y aún así le dieron vuelta a este mundo para Jesucristo. Ellos hicieron tanto con tan poco. Nosotros hacemos tan poco con tanto. Él está vivo. Su pueblo confiesa. ¿Le gustaría confesarlo? Él resucitó. Sí, Él resucitó. Creámoslo de corazón, comprendámoslo. Él está vivo y porque Él vive, su persecución continuará. La gente aún lo perseguirá. Y la manera en que lo van a perseguir es persiguiéndolo a usted. Luzca esa persecución como una insignia de honor, como una insignia porque Él está vivo. Él está vivo. Su predicación convence. No sienta que cuando enseña o predica o testifica, todo depende de usted. Lo único que usted hace es traerlos a un encuentro con el Cristo vivo. Es Jesús quien convence. Su poder confronta. Su poder es real en el mundo de hoy. Jesucristo está vivo y sano. El Cristo que caminó las costas de Galilea está vivo hoy por medio de su nuevo cuerpo, la iglesia. Y su poder confronta. Su presencia coacciona. Permanezca en la presencia de Jesús. Tal y como se pone el hierro en el fuego y el fuego lo pone al rojo vivo, así habrá una audacia santa sobre usted. Pero si usted todavía no ha descubierto lo que significa la maravillosa presencia de Jesús en su corazón, le invito a decir conmigo una sencilla oración, invitando a Jesús a que venga a su vida. Diga: querido Dios, sé que tú me amas y que quieres salvarme. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste así hacerlo si tan solo confío en ti. Este mismo momento deposito mi confianza en ti. Creo que eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó de entre los muertos. Te confieso como mi Señor. Confío en